Imaginen un dispositivo de metal y engranajes sacado de las profundidades del mar. Este no es un hallazgo común, sino uno que ha desconcertado a los científicos durante décadas. Está corroído, cubierto por la mugre de siglos. Sin embargo, bajo esa capa de tiempo, se esconde un mecanismo de una complejidad asombrosa. Pero este no es un artefacto ordinario. Cada engranaje, cada placa, cuenta una historia de ingenio y conocimiento avanzado. Este es el mecanismo de Antikythera, un rompecabezas de un tiempo remoto. Un dispositivo que ha sido llamado la primera computadora analógica del mundo. Es una ventana a las mentes de los antiguos pensadores, un testimonio de su ingenio. Nos muestra que los antiguos griegos tenían un conocimiento profundo de la astronomía y la mecánica. ¿Cómo pudieron haber poseído tal conocimiento? ¿Qué otras maravillas tecnológicas podrían haber creado que aún no hemos descubierto? El mecanismo de Antikythera desafía nuestra comprensión del pasado. Nos obliga a reconsiderar lo que creíamos saber sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. Este dispositivo, rescatado del abismo acuático, se remonta a más de 2000 años. Fue encontrado en un naufragio cerca de la isla griega de Antikythera en 1901. Nos confunde con su complejidad. Los científicos han pasado décadas tratando de descifrar su propósito exacto. Sus engranajes e inscripciones sugieren un profundo conocimiento de la astronomía. Se cree que el mecanismo podía predecir eclipses y otros eventos astronómicos. ¿Cómo pudo la gente de esa época crear tal maravilla? ¿Qué herramientas y técnicas utilizaron para construir algo tan preciso? Es una pregunta que ha cautivado a científicos e historiadores durante décadas. Cada nuevo descubrimiento sobre el mecanismo nos acerca un poco más a entender su verdadero propósito. El mecanismo de Antikythera es un recordatorio de que el conocimiento y la innovación no son exclusivos de nuestra era moderna. Nos recuerda que el pasado guarda secretos, esperando ser descubiertos. Secretos que pueden cambiar nuestra percepción de la historia. Susurra sobre civilizaciones perdidas y conocimientos olvidados. Nos invita a explorar más allá de lo conocido y a cuestionar nuestras suposiciones. Este artefacto, rescatado del fondo marino, nos obliga a reexaminar nuestras suposiciones. Nos muestra que aún hay mucho por descubrir sobre nuestro pasado. Nos impulsa a explorar los misterios de nuestro mundo, a seguir buscando, a seguir preguntando y a nunca dejar de maravillarnos ante los logros de nuestros antepasados. En 1901, un grupo de buzos de esponjas se embarcó en una expedición rutinaria. Estos buzos, vestidos con trajes de buceo anticuados y pesados, estaban acostumbrados a explorar las profundidades del mar en busca de esponjas marinas, una tarea que realizaban con destreza y valentía. Su destino: las aguas de la costa de la isla griega de Antikythera. Esta isla, con su costa rocosa y aguas cristalinas, era conocida por sus ricos recursos marinos y su historia antigua. Pocos sabían que estaban a punto de toparse con un descubrimiento que cambiaría la historia. Mientras se sumergían en las aguas profundas, sus ojos se encontraron con algo inesperado y extraordinario. Al sumergirse en las profundidades, se encontraron con un naufragio. Este naufragio, cubierto de algas y corales, parecía haber estado allí durante siglos, esperando ser descubierto. Esto no era inusual en estas aguas, pero este naufragio escondía un secreto. Entre los restos del naufragio, los buzos comenzaron a encontrar objetos que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Entre la carga dispersa y las antiguas ánforas, encontraron algo asombroso. Las ánforas, aunque fascinantes, no eran lo más impresionante. Había algo más que capturó su atención: un trozo de bronce corroído. Este fragmento, cubierto de incrustaciones marinas, parecía insignificante a primera vista. Al principio parecía insignificante, pero una inspección más cercana reveló intrincados engranajes e inscripciones. Los buzos, intrigados, llevaron el artefacto a la superficie para un examen más detallado. Este no era un artefacto ordinario. Los engranajes y las inscripciones sugerían un nivel de sofisticación que no se esperaba de esa época. Este era el mecanismo de Antikythera, un dispositivo de una complejidad sin precedentes para su época. Este mecanismo, con sus engranajes y ruedas dentadas,
Parecía ser una especie de computadora antigua. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente. Los periódicos de todo el mundo informaron sobre el hallazgo, y la comunidad científica se llenó de asombro y curiosidad. Académicos y científicos estaban desconcertados. ¿Cómo podía existir un dispositivo tan avanzado en una época tan antigua? La sofisticación del dispositivo parecía imposible para su época. Los científicos comenzaron a estudiar el mecanismo con gran detalle, tratando de entender su propósito y funcionamiento. El mecanismo de Antikythera presentaba un profundo enigma. Sus complejos engranajes y precisas inscripciones desafiaban todo lo que se sabía sobre la tecnología antigua. ¿Cómo pudo existir un dispositivo tan avanzado en la antigüedad? Esta pregunta llevó a los investigadores a explorar antiguos textos y artefactos en busca de respuestas. Era una pregunta que consumiría a los investigadores durante las generaciones venideras. A lo largo de los años, el mecanismo de Antikythera continuaría fascinando y desconcertando a científicos y académicos, desafiando nuestra comprensión de la historia y la tecnología antigua. Con sumo cuidado, los investigadores comenzaron a reconstruir los secretos del mecanismo de Antikythera. Este antiguo artefacto, descubierto en un naufragio cerca de la isla griega de Antikythera, ha fascinado a científicos y arqueólogos durante décadas. Los rayos X revelaron un complejo sistema de engranajes, manivelas y punteros. Cada componente parecía tener un propósito específico, trabajando en armonía para realizar cálculos precisos. Las inscripciones insinuaban su propósito: un dispositivo para rastrear los movimientos celestes. Los textos antiguos proporcionaron pistas cruciales para entender cómo funcionaba este mecanismo. Era una calculadora astronómica, siglos adelantada a su tiempo. Su capacidad para modelar el cosmos con tanta precisión era asombrosa. El mecanismo de Antikythera podía predecir las posiciones del Sol, la Luna y los planetas con notable precisión. Este nivel de exactitud no se vería nuevamente hasta muchos siglos después. Incluso podía pronosticar eclipses, una hazaña que no se igualaría durante siglos. Los antiguos observadores del cielo podían anticipar estos eventos con una exactitud impresionante. El dispositivo hablaba de un profundo conocimiento de las matemáticas y la astronomía. Los cálculos necesarios para su funcionamiento eran extremadamente avanzados para su época. Desafió nuestras suposiciones sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo lograron tal precisión? ¿Qué conocimientos poseían que se perdieron con el tiempo? ¿Qué los impulsó a crear un dispositivo tan complejo? La dedicación y el ingenio de estos antiguos ingenieros son verdaderamente notables. El mecanismo de Antikythera es un testimonio del ingenio de nuestros ancestros. Su existencia nos obliga a reconsiderar lo que creíamos saber sobre la historia de la tecnología. Es un recordatorio de que la búsqueda por comprender el cosmos es atemporal. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia las estrellas, buscando respuestas a los misterios del universo. Sección 4. Susurros de genio antiguo. Abundan las teorías sobre los creadores del mecanismo de Antikythera. Algunos especulan que se originó en la escuela del famoso inventor Arquímedes. Otros creen que pudo haber sido obra de un grupo de genios desconocidos, cuyos nombres se perdieron en el tiempo. El misterio se profundiza con cada nuevo descubrimiento. ¿Pudo Arquímedes, conocido por sus inventos y destreza matemática, haber estado involucrado en su creación? El mecanismo de Antikythera refleja un nivel de ingenio similar. La conexión es tentadora, pero la evidencia sigue siendo esquiva. El misterio que rodea al mecanismo de Antikythera solo aumenta su atractivo. Es un rompecabezas que continúa desafiando nuestra comprensión del pasado. La búsqueda de respuestas nos lleva a un viaje en el tiempo, una búsqueda para desentrañar los secretos del conocimiento antiguo. Sección 5. Ecos de conocimiento perdido. La existencia del mecanismo de Antikythera plantea profundas preguntas sobre el pasado. ¿Qué otras maravillas de la ingeniería y la ciencia podrían haber existido, solo para perderse por los estragos del tiempo? El mecanismo de Antikythera es un conmovedor recordatorio de la fragilidad del conocimiento. Imaginen la Biblioteca de Alejandría, un depósito de sabiduría antigua,
consumida por el fuego. Innumerables pergaminos, que contienen el conocimiento acumulado de siglos, reducidos a cenizas. El mecanismo de Antiquitera sirve como un vínculo tangible con un pasado lleno de asombro e innovación. Su existencia insinúa un mundo mucho más avanzado de lo que podríamos imaginar. ¿Qué otros secretos yacen enterrados bajo las arenas del tiempo, esperando ser redescubiertos? Sección 6. La búsqueda de respuestas. Continúa. El mecanismo de Antiquitera es más que un simple artefacto antiguo. Es un símbolo de la curiosidad humana, nuestro inquebrantable deseo de comprender el mundo que nos rodea. Nos inspira a mirar más allá del presente y profundizar en los misterios del pasado. Las nuevas tecnologías ofrecen la esperanza de desvelar más secretos ocultos dentro de los restos corroídos del mecanismo. Cada descubrimiento nos acerca a comprender su verdadero propósito y la brillantez de sus creadores. El mecanismo de Antiquitera nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es interminable. Todavía hay maravillas por descubrir, misterios por resolver. El pasado guarda las llaves del futuro, si tan solo nos atrevemos a buscarlas. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale me gusta y comparte para apoyar este canal.